Mi nombre es Atilio Borón, soy sociólogo, politólogo, interesado en todos estos temas de la geopolítica mundial en los últimos años, por supuesto también problemas de construcción de un orden democrático, la teoría del Estado, en fin, una amplia gama de cuestiones que surgen más de las interpelaciones que la realidad nos plantea a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país que resultado de un mero devenir de un pensamiento exclusivamente académico, ¿no? Bueno, yo creo que Malvinas es un tema muy importante para la Argentina, ¿no es cierto? Y no solo para la Argentina, pero es un territorio nuestro que nos fue despojado mediante una acción militar y piratesca a la vez, y que de alguna manera propone un desafío muy grande a la Argentina, la recuperación de esas islas. Estuvimos a punto de recuperarlas, ¿verdad? Porque se habían iniciado una serie de negociaciones, ya el embajador de Solar había hecho una labor brillante en las Naciones Unidas y prácticamente estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo de una transferencia pactada de soberanía, ¿verdad? Pero bueno, aparecieron los militares con esa barrabasada que hicieron y ahora en este momento las Malvinas están más lejos que nunca desde 1833 para acá. Yo creo que no hay que abandonar el reclamo, creo que es importante, es muy importante, no solamente por el territorio en sí, sino por todo lo que significa el área marítima que circunda las Malvinas, y además porque en este momento, siendo las Malvinas un gran cuartel de la OTAN, entrañan para la Argentina un peligro muy grande, porque nosotros no sabemos si en esos depósitos de armas que hay ahí en las guarniciones de la OTAN no existen armas de destrucción masiva, inclusive armamento nuclear, lo cual nos coloca a nosotros en una posición de blanco, de aquellos que se oponen a este proyecto de la OTAN, al de los Estados Unidos y todo lo demás. O sea que hay numerosas razones, ¿verdad? Razones históricas para recuperar la isla. No se pudo hacer por negociación diplomática, por la tosudez británica, pero también, sobre todo después de la dictadura militar, por ese fiasco que fue la ocupación militar de las islas. Y hoy en día tenemos ahí una responsabilidad muy grande, hacer una concertación con los países sudamericanos también para que nos ayuden en eso, removiendo algunas viejas heridas que hay de la época de la guerra, ¿no? La actuación del gobierno de Chile, de Pinochet, que fue una actuación realmente infame, pero otros países han tenido un comportamiento muy bueno en relación a todo eso. Implica un ejercicio diplomático para tratar de, bueno, ver si en el largo plazo eventualmente se pueden reincorporar las islas a la soberanía argentina.
El tema Malvinas es un tema que está muy en el corazón de los argentinos, pero sin que haya una información adecuada de la génesis de este tema. No ha habido una explicación. Durante más de un siglo prácticamente el tema quedó soterrado. Difícil a lo largo, te digo, mi tesis doctoral abarca el periodo 1880-1930, ¿verdad? La formación y crisis del Estado oligárquico. Nunca apareció el tema así con un mínimo de relevancia, alguna mención en esos 50 años. Claro, teníamos una relación muy especial con Inglaterra, entonces no era cuestión de enojarse con quien nos proveía de carbón y artículos manufacturados y que nos compraba carnes y trigo. Pero lo cierto es que el tema quedó así. Mismo cuando surge el peronismo, ¿verdad? En el 45, 46, hay ahí una mayor preocupación, pero nunca dejó de ser un tema marginal en la agenda de política exterior de la Argentina. Y luego vinieron los gobiernos militares, que por ahí hacían alardes, alguno que otro, de que éramos los legítimos propietarios, si querés, para decirlo así, de las islas, pero esto nunca fue acompañado por un proceso educativo, ¿verdad? Explicar por qué la integridad territorial es un principio inviolable del derecho internacional, explicar la historia, cómo fue todo el asunto, porque no eran algo muy significativo en toda aquella época, ¿verdad? Pero entonces, al no haber esa explicación, la gente hoy en día no sabe muy bien cuál es la importancia de las Malvinas. Esto no es solo un reclamo de autodeterminación nacional y de soberanía. Las Malvinas tienen una importancia geopolítica estratégica, ¿verdad? Tienen por algo, han instalado ahí una gran base militar de la OTAN, que ha sido cedida por los británicos, con el beneplácito de los malvinenses, ¿no es cierto? Es la llave del tránsito del océano Atlántico al Pacífico, cosa que puede ser decisiva en caso de que hubiera un grave conflicto en el canal de Panamá. Tendrían la navegación que ir por esa zona. Quien controla esa zona controla gran parte del comercio mundial, ¿verdad? Es la llave también para entrar a la Antártida. Y es, digamos, un lugar en donde hay un mar, el mar epicontinental argentino, dueño de enormes riquezas que están siendo depredadas en este momento con la anuencia de las autoridades malvineras y con el gobierno británico, y que la Argentina no ha tenido condiciones de impedir, ¿no? Entonces creo que se requiere más que un discurso, una política muy clara y una política que se respalde con un apoyo muy fuerte a nuestras fuerzas de seguridad, sobre todo básicamente a la Marina y a los guardacostas, para evitar que ese territorio y ese mar continental que es nuestro, sin ninguna duda. Además salió hace poco un informe definitivo, ¿verdad?, de las Naciones Unidas sobre la continuación del territorio argentino, y realmente por submarino, ¿no? E incluye claramente y va más allá de las Malvinas. O sea que por múltiples razones Gran Bretaña no tiene ninguna manera de, basándose en la legalidad internacional, seguir manteniendo el control de esas islas. Pero bueno, requerirá un esfuerzo muy grande de nuestras autoridades y, vuelvo a decirte, una educación política de la sociedad para entender, porque si la sociedad no entiende la causa Malvinas, va a ser inútil que un gobierno haga algo para recuperarlas. Este gobierno ha abandonado por completo la causa Malvinas, no le interesa. ¿Cómo no le interesa prácticamente preservar ningún valor de la soberanía nacional, asociado a la soberanía nacional? Este gobierno claramente implica una regresión neocolonial en la Argentina, de manera que no sorprende que le hayan dado campo libre para la explotación de los hidrocarburos en toda la zona económica que rodea las Malvinas, ¿verdad? Pero no solamente eso, también han abandonado toda perspectiva de control de la inmensa riqueza ictícola que tiene la zona de las Malvinas y sus adyacencias. Y hay que decir que los barcos que tienen la licencia para pescar en aguas de las Malvinas se internan también en el mar continental argentino. Y la Argentina no ha tenido hasta ahora condiciones, no solo ahora, de hace ya muchos años, de disponer de los recursos militares necesarios como para evitar esa exacción indiscriminada de las riquezas que hay en el mar argentino. Argentina sabemos que no tiene
un presupuesto adecuado para sus fuerzas de seguridad, para la Marina, para la aviación, para el ejército de tierra, y el patrullaje del Atlántico Sur prácticamente es inexistente, o sea, estamos expuestos. Pero como el gobierno de todas maneras cree que, bueno, las fuerzas del mercado van a producir un efecto mágico sobre la prosperidad de los argentinos, dejan que haya esta explotación así absolutamente predatoria de los recursos de la región sin tomar el más mínimo recaudo. Es una pena, es muy doloroso toda la situación, ¿no? Es como entregar, porque además el mar epicontinental argentino es un mar que no está en discusión, que es Argentina, está dentro de las 200 millas que ha estipulado las Naciones Unidas. Sin embargo, dejan que hagan cualquier cosa, ¿verdad? Es realmente el efecto no solamente de una política colonial, sino además de lo que algunos autores llaman la colonialidad del pensamiento, ¿no? Un pensamiento que te hace llevar a políticas como esta sin ninguna clase de razonamientos o dudas o cautelas, ¿verdad? Para decir, bueno, estaremos obrando bien en nombre del interés nacional. La expresión interés nacional tampoco tiene ninguna cabida en el discurso oficial hoy de la Argentina. De manera que estamos en una situación muy delicada. América Latina, que a partir de 1999 experimentó un proceso de integración notable, sin precedentes en nuestra historia, ¿verdad? Pensemos solamente la creación de la UNASUR, la creación de la CELAC, la creación de varias instituciones de carácter regional y sobre todo sudamericanas. Ese proceso se ha detenido y en un cierto sentido se ha revertido. Desgraciadamente con la involución política experimentada por Argentina con la votación presidencial que instaló a Mauricio Macri en la Casa Rosada y el golpe de Estado, apenas disimulado como golpe blando, golpe institucional, pero con golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma Rousseff, dos puntales de ese proceso de integración sudamericana se han venido abajo. Te queda el puntal venezolano asolado por enemigos que no le dan respiro y que atacan sin piedad a ese gobierno, ¿verdad? Pero eso solo no basta. Entonces, sin un continente unificado en torno a las grandes banderas, la autodeterminación nacional, el desarrollo, la fraternidad entre los pueblos, proyectos comunes que nos hermanen en cuestiones prácticas concretas. Por eso, por ejemplo, el gran proyecto del presidente Chávez de crear una Petrosur, ¿verdad? Era una iniciativa importantísima porque no solamente garantizaba el autoabastecimiento petrolero de toda esta región, sino que al mismo tiempo nos ponía salvaguarda de las maniobras especulativas en contra del precio del petróleo. Pero bueno, eso no logró prosperar porque siempre intervinieron las segundas líneas de los gobiernos, que suelen ser nefastas, ¿verdad? Porque tanto Néstor como Cristina, como Lula, como Dilma estaban de acuerdo, pero luego empiezan a operar los pigmeos y los enanos tecnócratas que pululan en todas las segundas líneas, ¿verdad? Ministros, viceministros, presidente del Banco Central, miembros del directorio, etcétera, impidieron, por ejemplo, la concreción del Banco del Sur, que hubiera sido realmente una enorme importancia. Mirá, la Argentina está pidiendo prestado dinero, pagando una tasa fenomenal, cuando si tuviéramos el Banco del Sur funcionando, eso sería una operación muchísimo menos onerosa para este país. Y eso no se dio. Bueno, ahora habrá que esperar la retomada del impulso. ¿Verdad? Yo no creo que esto sea un ciclo que ya haya concluido, creo que sí ha habido una desaceleración de este proceso, ¿verdad? Una pérdida de impulso, pero por otra parte, las alternativas que nos ofrecen los sectores vinculados al capital concentrado, ¿no es cierto?, en todos nuestros países están lejos de ser viables. Pensar nomás Brasil, con un esquema de desarrollo de una nueva legislación laboral que borre 70 años de legislación laboral brasileña. Eso no puede durar, va a ser un momento nomás. Entonces hay que estar preparado para este nuevo resurgimiento de este impulso.
pero bueno, tal vez nos lleve un cierto tiempo y la unidad de América Latina pasa a ser un elemento fundamental. Por algo Estados Unidos, que tiene una diplomacia muy, muy astuta, ellos lo que hacen permanentemente es fomentar la desunión de América Latina. Esto lo había advertido Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. Ya estamos hablando del año 1815. Han pasado 202 años y Estados Unidos ha sido fiel a esa política, ¿verdad? Y por eso han sido tan agresivos y virulentos en su crítica a Chávez y al chavismo, porque Chávez de alguna manera fue quien reinstala el ideal bolivariano de una sola gran nación. Entonces creo que para nosotros, digamos, va a ser fundamental realmente consolidar esa unión de los pueblos de América Latina si es que queremos en algún momento tener la posibilidad de recuperar las Malvinas a través de negociaciones, descartando de plano cualquier idea loca como la que tuvieron los militares, aquellos verdaderos improvisados que deberían haber sido sometidos a un consejo de guerra, como propuso el general retirado Benjamin Rattenbach, y que no se hizo. Así que todo va a pasar por esta negociación, por el largo plazo, la reconstrucción de la unidad latinoamericana, que es muy importante. Si hay algo que es alentador es que la derecha no ofrece ninguna alternativa. Cuando uno mira la debacle que está produciendo Kuczynski en Perú, o sea, ¿qué más hace falta para fundamentar un diagnóstico sobre la crisis de legitimidad profunda que generan estos gobiernos? O México convertido abiertamente en un narcoestado, directamente, controlado por el narco, salvo algunas pocas regiones, lo mismo Colombia. Entonces, ¿ese es el futuro? No, ese no va a ser el futuro, eso simplemente es un parche que han puesto con el apoyo de los Estados Unidos para sostener algo que se viene abajo de todas maneras. Entonces, tenemos que prepararnos para esa tarea y por eso siempre el balance de lo actuado, un estudio minucioso de aquello que se hizo bien y un reconocimiento de lo que no se logró hacer o lo que se hizo mal es fundamental para impulsar esta nueva etapa.